Bien, buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a tratar lo que es el marco normativo contra el comercio ilegal de medicamentos, ¿no? Nosotros en la clase anterior hemos visto lo que es el contrafalme. Entonces, ha sido un grupo, pues, que está conformado tanto por instituciones públicas como privadas, los cuales para poder actuar lo tienen que hacer bajo normas, ¿no? No pueden actuar porque simplemente les da la gana. Entonces, este marco normativo eh, nos va a dar una base. ¿Para qué? Para que este grupo Contrafalme luche contra todo este comercio ilegal de medicamentos falsificados, adulterados o de repente vencidos, ¿no? El primer marco normativo, la primera fuente legal, está la Ley General de Salud, que es una ley amplia, ¿no? Amplia y que abarca pues todas las áreas de lo que es salud, medicina, farmacia, enfermería, ¿no? Todas. Entonces, en uno de sus artículos, generalmente en el artículo 55, 65 y 68, ella trata sobre el comercio ilegal de medicamentos, ¿no? Esta Ley General de Salud, que también es la Ley 26842, que se creó en el año 1997. ¿Qué nos dice en su artículo 55? Que queda prohibida la fabricación, importación, tenencia, distribución, transferencia de cualquier producto farmacéutico, ¿no? Sobre todo si estos productos farmacéuticos están contaminados, están adulterados, falsificados o estuvieran pues vencidos, ¿no? Entonces, cuando estos productos farmacéuticos ya se encuentren vencidos, por ejemplo, ¿no? Deben ser inmediatamente retirados de una botica y si por ahí se incautan medicamentos falsificados o adulterados, deben ser retirados del mercado y destruidos inmediatamente, ¿no? Entonces, bajo la responsabilidad de quien nos ha tenido. Y eso es lo que nos dice el artículo 55 de la Ley General de Salud. En el artículo 65 nos dice que queda prohibida totalmente la venta ambulatoria, ¿no? De cualquier producto farmacéutico, dispositivos médicos, productos sanitarios, ¿no? Entonces queda totalmente prohibido. Nosotros no podemos andar por la calle, por el mercado y nos estén vendiendo de esta manera los medicamentos o alguien de repente nos esté ofreciendo medicamentos, ¿no? Entonces no pueden tocarnos la puerta y decir, bueno, yo te vendo una caja de paracetamol, te la vendo más barato de lo que te venden en una botica. Entonces eso está totalmente prohibido porque, como pueden observar acá, nos estarían conllevando hacia la muerte. Entonces, la venta ambulatoria, refiriéndonos a lo que es la calle, ¿no? Ferias, mercados, está totalmente prohibida. Pero sí, a una excepción con el artículo 68, que los únicos que pueden vender medicamentos son aquellos eh, lugares donde sí cuentan con la autorización de funcionamiento, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, los laboratorios, las droguerías, las farmacias y boticas, son las únicas que pueden vender estos medicamentos. En la ley 29459, que es una ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, también nos hace referencia de lo mismo, ¿no? Pero de una manera un poco más, da un poquito más de hincapié en lo mismo. Por ejemplo, ¿qué nos dice en el artículo 43? Lo mismo que nos decía la ley 26842, ¿no? En su artículo 55, que queda prohibida pues la venta ambulatoria de medicamentos. Estos medicamentos no pueden pertenecer a ninguna institución del Estado, como es salud, como MINSA, ni tampoco se pueden vender muestras médicas. Todo eso está totalmente prohibida, ¿no? No se puede fabricar, no se puede importar, ni almacenar, ni siquiera distribuir medicamentos que pertenezcan al Estado o que sean muestras médicas. El artículo 47 de esta ley nos habla del grupo técnico, ¿no? Del contrafalme, que es un grupo que se va a formar para luchar en contra del comercio ilegal de medicamentos, ¿no? Y que este debe proponer un plan, pues una estrategia de lucha, cómo va a combatir este comercio ilegal de medicamentos, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? ¿Se acuerdan que en la clase anterior ya habíamos conversado de que no solamente era el grupo Contrafarme quien asistía a una inspección o un operativo, sino también conjuntamente con la policía, con el fiscal y en algunos casos con la municipalidad, ¿no? Miren la gran cantidad de medicamentos incautados, que en su mayoría pues, son falsificados, ¿no? O adulterados.
Otra norma es el reglamento de establecimiento farmacéutico. Hay dos reglamentos, el reglamento del Decreto Supremo 014 y el Decreto Supremo 016. Generalmente el Decreto Supremo 014 trata todo lo que tiene que ver con el establecimiento farmacéutico y el Decreto Supremo 016 trata sobre todo lo que es el producto farmacéutico, ¿no? Entonces veamos lo que dice en el Decreto Supremo 014 en su artículo 44 sobre el abastecimiento de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, ¿no? Entonces nos dicen que cualquier farmacias o boticas deben de abastecerse de las droguerías, ¿no? ¿Por qué? Porque estas droguerías tienen una autorización sanitaria de funcionamiento y también tienen un director técnico que es un químico farmacéutico. Estas farmacias y droguerías pues están totalmente prohibidas de tener medicamentos que pertenezcan al Estado. Ya les mencioné como es salud, MINSA, la policía, ¿no? O muestras médicas, ¿no? En sus anaqueles o en las áreas de dispensación. La verdadera tenencia o su mera tenencia pues de estos productos puede provocar una infracción o una multa. Entonces hay que tener mucho cuidado. En el Decreto Supremo 016 nos dice que el Contrafalme, ¿no? O el Grupo Técnico Multisectorial de Prevención y Combate al Contrabando, Falsificación y Comercio Ilegal de Medicamentos, está adscrito al Ministerio de Salud, que quiere decir que el Ministerio de Salud tiene conocimiento de la formación de este grupo Contrafalme, ¿no? Y sobre el plan que éste propone, el cual es luchar contra el comercio ilegal de medicamentos. En el artículo 187 nos habla del rol de la autoridad regional y de la autoridad regional de salud y de los productos médicos, en el artículo 187, donde nos dice que todos los medicamentos que son detectados, falsificados, adulterados, pues se tienen que sacar del establecimiento y llevados a realizar algún tipo de análisis, ¿no? Entonces, estos medicamentos, entonces, la Autoridad de Productos Nacionales de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos o Productos Sanitarios, en representación del Grupo Contrafalme, monitorea las acciones realizadas de los grupos técnicos multisectorial regional. Como les mencionaba, no solamente el Grupo Contrafalme existe en Lima, ¿no? Sino también en las distintas regiones. Por ejemplo, nosotros acá en Ica tenemos nuestro propio Grupo Contrafalme. Entonces, este grupo Contrafalme de aquí de Ica va a ir a realizar los operativos correspondientes para detectar, pues, si hay medicamentos falsificados, están vendiendo medicamentos falsificados, ¿no? O también cuando hay una denuncia previa. Entonces, todas las acciones o los operativos que ellos realicen durante el mes, ellos tienen que informar a la autoridad nacional, ¿no? O sea, el grupo Contrafalme nacional, al de Lima. Entonces, todas las regiones a nivel nacional le informan al Contrafalme de Lima. Ya. Entonces, por eso dice, monitorea las acciones realizadas del Grupo Técnico Multisectorial Regionales. O sea, el Grupo Técnico Nacional monitorea todo lo que hacen los grupos Contrafalme de cada región. En el artículo 188, sobre lo que es evaluación y verificación de productos o dispositivos presuntamente falsificados, aquí como pueden observar, ¿no? Se están realizando algunos tipos de análisis. ¿Y cuándo se hace eso? Cuando se incautan medicamentos que aparentemente son falsificados, son adulterados. Entonces, estos medicamentos son llevados a un laboratorio para realizar todos los análisis correspondientes y detectar si en realidad son medicamentos adulterados, falsificados, ¿no? O si de repente si son medicamentos de contrabando. ¿Y dónde envían estos medicamentos? Al Centro Nacional de Control de Calidad, ¿no? Que pertenece al Instituto Nacional de Salud en Lima. Y si no hay ahí algún tipo de análisis, entonces con algún laboratorio que ellos también tengan pues algún compromiso, algún acuerdo. En el artículo 190
El Decreto Supremo 016 nos dice comunicación de acciones de incautación, decomiso o comiso por instituciones públicas. Nos dice que las instituciones públicas que realicen actividades de incautación, decomiso o comiso de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios que están establecidos en este reglamento, sus insumos, materiales, equipos y maquinarias utilizadas en su fabricación deben comunicar a la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, ¿no?, o a la Autoridad Regional de Salud, anexando documentos que sustenten dicha acción o destino de los mismos. Entonces, se supone que las instituciones públicas que realicen todas estas incautaciones, no solamente de los medicamentos falsificados, ¿no?, van a informar sobre ellos, no, también van a informar sobre todas las maquinarias que han encontrado ahí, para las cuales han servido pues para elaborar estos medicamentos, ¿no? No sé si ustedes se acordarán del año pasado, si no me equivoco, donde lograron detener e incautar medicamentos como el paracetamol, ¿no?, que detuvieron a una pareja, las cuales estaban elaborando pues paracetamol en grandes cantidades. Y el paracetamol solamente contenía tiza. Entonces, no solamente incautaron las grandes cantidades de paracetamol para ser vendidos, ¿no?, sino también las máquinas en las cuales ellos elaboraban este tipo de medicamentos, que lo único que iban a causar es daño a la población y muerte, ¿no? Pero no solamente las leyes, los decretos nos hablan sobre lo que se va a hacer con los medicamentos falsificados, adulterados, sino también hoy en día se han logrado que hayan pues sanciones penales, ¿no?, sobre la tenencia de medicamentos adulterados, falsificados, que las personas que hacen contrabando, realizan contrabando de medicamentos, de aquellas personas que falsifican medicamentos, ¿no?, adulteran medicamentos, tengan un castigo, no solamente en cuanto a lo que es dinero, sino también un castigo penal, ¿no?, la cárcel. Entonces aquí se modificaron dos artículos, el 288 y el 294. En el primer artículo nos dice sobre la producción, comercialización o tráfico ilícito de alimentos y otros productos destinados al uso de consumo humano. Pero me dirán, pero aquí no dice nada de medicamentos. Sí, desde el momento en que nos dicen productos destinados al uso del consumo humano, los medicamentos son de consumo humano porque nosotros los administramos por las diferentes vías, oral, endovenosa, no tópica, entre otras. Entonces, desde solo el hecho de decir las palabras destinados al uso de consumo humano incluyen los medicamentos, ¿no? Entonces aquí nos dice, según el Código Penal, el que produce, vende, pone en circulación, importa o toma en depósito alimentos, aguas, bebidas o bienes destinados al uso o consumo humano, ¿no? Entonces ahí incluyen los medicamentos a sabiendas de que son contaminados. Si tú sabes que son contaminados, que son productos farmacéuticos falsificados o adulterados, serán reprimidos con pena privativa de libertad no menor de 4 años ni mayor a 8. Pero aquí nos dice, cuando el agente actúa por culpa, la pena privativa será no mayor de 2 años. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo, por ejemplo, tengo conocimiento de que lo que tengo en mis anaqueles vendiendo son medicamentos adulterados, son falsificados o de contrabando, y yo sé que son eso, y los vendo, entonces yo tengo un conocimiento ya de lo que estoy vendiendo, ¿verdad? Entonces mi pena va a ser no menor de 4 ni mayor de 8 años. Pero ¿en qué caso es cuando te dicen cuando la gente actúa por culpa? Cuando, por ejemplo, en los anaqueles hay medicamentos adulterados, falsificados, vencidos, pero yo no tengo conocimiento de ello. De repente el dueño los puso ahí para que yo los venda, de repente el director técnico los puso ahí para que yo venda, pero yo no sabía que eran medicamentos adulterados, falsificados ni vencidos, pero aún así los vendí. Entonces, es un agente, me consideran un agente que actúa por culpa. O sea, sí tengo la culpa de haber vendido medicamentos falsificados, adulterados o vencidos, pero yo no tenía conocimiento de que esos medicamentos eran falsificados o no, ¿no?
Entonces, mi pena, por esa razón, es no mayor de 2 años, hasta 2 años nada más. Luego nos dice, el que comercializa alcohol metílico, conociendo y presumiendo su uso para fines de consumo humano, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años. No es punible, o sea, no es pena de cárcel cuando se vende alcohol metílico para fines industriales o científicos, ¿no? O sea, hoy en día, pues vender tampoco alcohol puede venderlo cualquiera, ¿no? Y ni venderlos en grandes cantidades. Entonces, pero si alguien nos compra, bueno, pueden comprar una botella, 2 botellas, bueno, hoy en día por el COVID estamos consumiendo bastante, ¿no? Pero cuando los compran en cantidades, pues, bárbaras, ¿no? De 1 galón, 2, 10, 20 galones, entonces ya ahí no es algo normal, pues no, ahí es porque se van a utilizar para otras cosas, ¿no? Entonces, si yo sustento que esas grandes cantidades de este tipo de alcohol me van a servir para fines científicos, ¿no? Industriales, pues sí me los pueden vender, ¿no? Sin ningún problema, pero si no, no tienen por qué. Uso de productos tóxicos o peligrosos. La fábrica importa, el que fabrica, importa, distribuye o comercializa productos, pinturas con presencia, concentración de plomo y otros materiales de revestimiento, materiales tóxicos o peligrosos para la salud, destinados al uso de menores de edad y otros consumidores, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años. Entonces, esto también aplica a aquellos medicamentos que son elaborados de una manera irresponsable, ¿no? Estos medicamentos falsificados, que a veces nosotros, porque está un poco más barato, se compran, ¿no? Entonces, cuando vamos a observar de repente una ampolla, un jarabe, dentro encontramos una cucaracha, ¿no? Una mosca, un pedazo de palitos, suciedad, ¿no? Entonces son cosas que nos puede, o de repente el material con el que está hecho el envase, puede ser tóxico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a provocar en las personas? Una toxicidad y la muerte. Entonces, ahí su pena privativa es no menor de 4 ni mayor de 8 años. En el 288C, el artículo habla sobre la producción o comercialización de bebidas alcohólicas ilegales, ¿no? El que produce o comercializa bebidas alcohólicas informales, adulteradas, no aptas para el consumo humano, según definiciones señaladas en la ley para erradicar la elaboración y comercialización de bebidas alcohólicas informales, adulteradas o no, aptas para el consumo, será reprimido. Bueno, esto en realidad, este artículo no tiene que ver nada porque no estamos consumiendo bebidas alcohólicas y menos para la elaboración de un producto farmacéutico, ¿no? Luego se han dado modificaciones también en el artículo 94, donde habla, pues, del suministro infiel de productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios. Aquí nos dice, el que teniendo no autorización para la venta de productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios, a sabiendas los entregue en especie, calidad o cantidad no correspondiente a la receta o distinta de la declarada o convenida, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 4 años. ¿Qué quiere decir? Que de repente me vienen a comprar medicamentos, ¿no? Entonces, estos medicamentos de repente son psicotrópicos o estupefacientes. Vienen a comprar pues por 20 tabletitas, ¿no? Entonces, no me pueden pues vender más de lo que dice una receta o menos de lo que me dice una receta, ¿no? Puedo vender menos siempre y cuando yo lo deje asentado detrás de la receta, firmado o me quede con la misma, ¿no? Entonces, pero yo no puedo vender tampoco medicamentos sin receta médica que puedan causar daño o de repente la muerte a algunas personas, ¿no? O una dependencia. ¿Quién me dice algo? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Ninguno?
El artículo 94A nos dice falsificación, contaminación o adulteración de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Dice el que falsifica, contamina o adultera productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios, o simplemente altera la fecha de vencimiento, va a tener una pena privativa no menor de 4 ni mayor de 10 años, ¿no? Y de 180 a 365 días multa. Entonces, ¿no? El que a sabiendas importa, comercializa, almacena, transporta o distribuye las condiciones antes mencionadas de todo esto será reprimido con la misma pena. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Aquella persona pues que falsifica o de repente adultera la fecha de vencimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo demasiados productos que ya se me vencieron, entonces eso es una pérdida de dinero. ¿Qué hago? Vamos a modificarle la fecha de vencimiento. Solo hacer eso me conlleva a una pena de no menor de 4 años ni mayor de 10 años. ¿Y a qué se refiere 180 a 365 días multa? En que yo esos días, 180 días o 365 días, yo voy a trabajar, pero con un porcentaje menor a mi sueldo. Por ejemplo, si yo recibo 100 soles mensuales, ¿no? Un ejemplo, no digamos que recibimos eso porque es irrisorio. Si yo recibo 100 soles mensuales, entonces me dicen, tú vas a pagar tus 365 días multa. O sea, imagínate, son 365 días multas, ¿no? Un año. Entonces, ¿qué va a pasar? De esos 100 soles, a mí solamente me van a dar un pequeño porcentaje para yo poder pagar mis deudas, por ejemplo, 40 soles, ¿no? O 50 soles. Y ellos, el Estado, se cobra los 50 soles. O sea, solo me dejan un porcentaje para yo poder subsistir. Y los otros, la otra diferencia de 50 o 40, dependiendo de lo que quede el Estado, yo los voy a pagar de multa. ¿Por qué? Por haber adulterado la fecha de vencimiento de las mismas, ¿no? Entonces, no solamente si vendo, como dice acá, sino que importo, comercializo, almaceno ya medicamentos vencidos, ¿no? Si por casualidad me encuentro en una botica medicamentos vencidos, este artículo se aplica ahí, ¿no? Solo el hecho de tenerlo ya te hace cómplice de lo mismo, ¿no? En el artículo 94b habla sobre la comercialización de productos sanitarios, dispositivos médicos o productos sin garantía, ¿no? Entonces, sin garantía de buen estado. Nos dice el que vende, importa, comercializa productos farmacéuticos o productos sanitarios luego de producida su fecha de vencimiento, o el que para su comercialización los almacena, transporta o distribuye en esa condición, será reprimido con pena privativa en libertad no menor de 4 ni mayor de 5 años, ¿no? O multa de 180 a 365 días. O sea, que es que no importa. También tiene la misma pena de cárcel. Cuando hablamos de algunos agravantes, ¿no? Ya hablamos de aquellos pues que no solamente van a vender, yo vendo un medicamento y simplemente le puede provocar una toxicidad, no le puede provocar nada al paciente o a la persona que lo consume, ¿no? Entonces nos dice los agravantes, cuando alguno de los delitos previstos en estos artículos, ¿no? Ocasiona lesiones graves, o sea, me deja con consecuencia de algo, ¿no? De repente, mi brazo no se mueve, dolores o incluso la muerte, ¿no? Y este agente pudo prever, o sea, yo pude prever todas esas consecuencias porque yo sabía que eran adulterados. Entonces, voy a tener una pena privativa no menor de 8 ni mayor de 15 años. E incluso, si yo soy el químico farmacéutico y este paciente muere también, me inhabilitan, ¿no? Me inhabilitan por un buen tiempo para yo poder utilizar mi título farmacéutico. Muy aparte de que me despiden de mi trabajo, me quedo sin título, ¿no? Eso dependiendo si son agravantes, como el caso de la muerte, de cuando se consume este tipo de medicamentos adulterados, o se vende, mejor dicho, ¿no? Este tipo de medicamentos.